Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Taboade y ahora que en esta ocasión nos va a acompañar Eugenio Soria, es el VP HR para México, Centroamérica y el Caribe de Siemens. Eugenio, ¿qué estaremos conversando? Hola, muy buenas. Pues mira, encantado de compartir este rato. Vamos a reflexionar juntos sobre temas como el futuro de recursos humanos, la naturaleza de la función de recursos humanos, el futuro de las organizaciones, el liderazgo actual y futuro. Básicamente estos son los puntos que luego en su extensión pues, iremos comentando según las preguntas que vayamos tratando. Me encanta. Muchas gracias y los esperamos. Gracias también a Hunter of Talent CDG por el patrocinio del programa. Buen día. Muchísimas gracias a vosotros. Este programa es patrocinado por Hunter of Talent. Este programa es patrocinado por CDG Consultores. Hola, ¿cómo están? Buen día, buena tarde, buena noche. Soy Carlos Taboada y estamos en ¿Y ahora qué? En esta ocasión me acompaña Eugenio Soria. Eugenio Soria es el VP de HR para Centroamérica, México y el Caribe de Siemens. Eugenio tiene 42 años en la empresa y creo que nos va a platicar excelentes experiencias de cómo Siemens maneja el tema de recursos humanos. Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Espero que vosotros también y encantado de poder compartir este rato con vosotros. No, hombre, es todo un honor tener a alguien con demasiada trayectoria. Primera pregunta, siendo español y entrando en debate futbolístico, ¿Real Madrid o Barcelona? Bueno, pues fíjate que, a ver, primero yo no soy un gran aficionado al fútbol, aunque sí que me gusta el buen fútbol, como a mucha gente. Y yo te diría que los dos. Te diría que los dos por una razón, y puedo explicar si quieres. Mira, yo creo que los dos son excelentes equipos, como su trayectoria demuestra. En cambio, su filosofía cambia ligeramente. Ok. Mientras que el Real Madrid es más proclive hacia el estrellato, hacia tener muchas estrellas que destaquen individualmente, y digo, es mi percepción, ¿eh? El Barcelona trabaja más sobre el equipo, que también tenga sus estrellas, pero trabaja más el tema de equipo, ¿no? Para mí, ambas dos son facetas de una misma forma de llegar al éxito, pero que tienes que reunir ambas. Es decir, una sola no funciona. Me Por hace, eso ambos. wow, totalmente de acuerdo. Y si eso lo llevas al punto de vista laboral, creo que se responden muchas de las preguntas que podríamos tener. Y platícame, ¿te ha tocado trabajar con diferentes culturas? Trabajas con Sí, europeos, trabajas con asiáticos, Oceanía, latinoamericanos y demás. Cuando me tocó estudiar y vivir en Madrid, sí sentía yo una diferencia entre la cultura de un mexicano con la cultura de un español, donde a veces el mexicano nosotros, al ratito, tantito más, fallabas en pequeñas cosas. ¿Has notado tú esas diferencias? O más bien, más bien, ¿qué fortalezas ves en el mexicano? bueno, pues en primer lugar yo te diría que por lo menos mi experiencia hasta ahora, que como bien has dicho, pues es bastante dilatada, ha estado reuniendo en varios, o sea, digamos muchas diferentes nacionalidades, y mi conclusión es que no puedes decir una es mejor que otra, ni muchísimo menos, sino que todos somos, gracias a Dios, diversos, diferentes, y esto nos enriquece. Yo diría que en cuanto a mi experiencia en México o con compañeros y compañeros mexicanos, pues todos somos personas responsables, buenos profesionales, con muy buenos conocimientos, y si quisiera destacar también algún aspecto, algún área que pudiera ser remarcable, pues yo te diría que lo que sí es preciso es que el mexicano se crea lo que sabe y lo que puede hacer, necesita creérselo y luego ser muy disciplinado, coherente, resiliente en su consecución. Esto es lo que yo diría. Me encanta y yo agregaría un tema de comunicación asertiva. Eh, en ocasiones el decir no o el decir no estoy de acuerdo contigo
o Sí. pienso diferente de ti. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo decirles a tu director, pienso diferente de ti. ¿Has tocado verte? Sé que el europeo es mucho más directo y mucho más asertivo. Sí. ¿Te ha tocado ver esa diferencia? Sí, sí, y yo creo que incluso ya estamos en otra fase, no en la fase de que no tiene nada malo el decir yo lo veo de otra manera, sino que es lo necesario en las organizaciones para que de verdad nos podamos desarrollar y mantenernos relevantes y competentes para el futuro, el realmente provocar el que nuestros equipos nos digan lo que piensan de verdad, ¿no? Y tienes toda la razón, es decir, una de las frases que repito con cierta asiduidad en reuniones en México es que uno de mis mayores retos aquí es conseguir que mis compañeros me digan lo que piensan, no lo que piensan que yo quiero oír. El Y que obedece no esto se equivoca. entonces, claro, fíjate que estoy muy contento porque creo que estamos consiguiendo un nivel de comunicación muy directo, muy abierto, muy sincero. Y de hecho, pues a la prueba está que la transformación que hemos hecho en recursos humanos en México pues es altísima y hemos conseguido incluso premios globales internacionales de la Siemens. Siemens, que es una empresa con casi 400.000 empleados y en 200 países, pues México está ahí con un Global HR Award. Felicidades. Y es Muchas gracias. Y precisamente yo creo, entre otras cosas, por eso, ¿no? Pues hemos conseguido, es lo que decía antes, el mexicano no tiene nada que envidiar, lo que tiene que hacer es realmente creérselo y trabajar abierto y directamente con los demás en la línea de lo que de verdad piensa que es. Voy a poner en pausa ese comentario y me voy a ir a otro perspectiva, que en carril similar. Cuando es un tema el mexicano se lo tiene que creer y llega el momento de aprender nuevas cosas o tú quieres llegar a implementar algo, ¿es viable tener un copy-paste de lo que estuviste haciendo anteriormente, te funcione ahora el tema de desaprender para aprender, reskilling? ¿Cuál es tu sentimiento Sí, en esos temas? sí. Bueno, la verdad es que sí, es un mixed feeling, digamos, ¿no? Es un sentimiento combinado. Yo no creo en el unlearning, en el desaprender, yo creo en el reaprender. La experiencia es muy importante, pienso yo, porque te ayuda a comprender situaciones y te ayuda seguramente a prever posibles, digamos, efectos positivos y no tan positivos de determinadas actuaciones, ¿no? Entonces yo el símil que utilizo muchas veces es el del espejo retrovisor, ¿no? Es decir, intenta alguna vez, no sé si lo has intentado, te aconsejo que no lo hagas, conducir mirando solamente al retrovisor. Tú verás que poco tiempo sobrevives. Eh, Tienes toda la experiencia del mundo, pero si no ves lo que tienes alrededor y lo que tienes delante, pues te vas a dar igual contra el árbol, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que si solamente conduces mirando para adelante sin retrovisor, probablemente en el momento que vayas a adelantar te arrolle un camión y tampoco sobrevivas. Por lo tanto, yo creo que hay que combinar. Yo soy más amigo del reaprender, del joint mentoring, es decir, miremos atrás, aprendamos de atrás, pero no demos por hecho que por haberlo vivido ya va a ser igual, porque si hay algo que está cambiando continuamente es el entorno. Ahora mismo me acabo de sacar un certificado hace unos minutos de Advanced Digital Competencies, no porque me haga falta, porque ya como os podéis imaginar, pues con el tiempo de Siemens y la edad, pues ya no me queda mucho trabajo. Pero es por el hecho de que cada día tengo que ser competente en mi entorno. Ok. Si de verdad quiero que el equipo, no lo hago por mí, lo hago por el equipo. Si de verdad quiero que el equipo siga siendo relevante en el futuro. Ahorita que hablas del equipo, y lo voy a ligar al comentario inicial cuando hablábamos de fútbol, de Real Madrid contra Barcelona, donde uno se maneja sobre la parte de estrellas, Barcelona más sobre un trabajo en equipo. Estilos de liderazgo. O sea, el estilo de liderazgo es, todos lo que están buscando es un estilo de vamos para allá y todos lo seguimos, o cómo funcionarían los liderazgos. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, yo después de los años que llevo de experiencia y que estoy comprobando también todavía día a día, yo creo que el líder real lo que tiene que conseguir es que el equipo haga lo que quiere hacer el equipo, que cada uno haga lo que quiera. Es decir, el secreto del buen liderazgo está en conseguir que entendamos cuál es el camino a tomar, pero que ese camino sea nuestro, no sea, o sea, es decir, yo como líder lo que no puedo hacer es perseguir que el equipo haga lo que yo quiero. Lo que tengo que conseguir es que el equipo haga lo que el equipo quiera y que, a ser posible, lo que el equipo quiera sea lo que necesita la organización. Eso para mí es el reto real del liderazgo.
¿Cómo lo llevas con diferentes generaciones? Porque probablemente la visión que puede tener un X contra un Y, contra un boomer, millennial, centennial, como vienen, pues puede que tengan perspectivas diferentes o necesidades diferentes. ¿Cómo los alineas? Pues mira, yo le diría, a riesgo de a lo mejor romperte un poco el guión, yo no soy nada amigo de del encajonamiento, de la clasificación a ultranza de personas en determinados lugares solo porque han nacido en tal momento o porque tienen tal nacionalidad o porque son de aquí o de allá o tal. Es decir, yo creo que al final yo por lo menos trato a todo el mundo. Otra de las lecciones que me ha dado la vida, tratar a todo el mundo como tú como entiendes, o dejo dicho de manera, hay que tratar a cada uno como quieres ser tratado. No, o sea, es muy común decir, trata a los demás como quieres que te traten a ti para que vaya todo bien. Y yo creo que esto no es del todo correcto. Yo creo que tenemos que, como líderes también, saber y entender cómo cada uno necesita ser tratado. Y ahí entra, lógicamente, el tema generacional, pero no solamente. Es decir, tú tienes personalidades, visiones del mundo totalmente diferentes, con personas que pueden tener perfectamente la misma edad. Entonces, a mí me resulta muy arriesgado el prepararse un prejuicio clasificado por edades y luego actuar en consecuencia. Me parece muy arriesgado. Totalmente de acuerdo. O sea, tienes que estar tomando en cuenta el fondo y la forma de comunicación. El etos, patos, luego decir, oye, esa la persona me tengo que comunicar de esta forma porque así lo puedo entender independientemente de qué generación es. Nada más es buscar la forma de cómo hacerlo y qué es lo que le va a hacer llamar la atención. Exactamente. Jerarquías. Platícame tu visión sobre jerarquías. ¿Cuál es tu postura dentro de las organizaciones? Sí, bueno, yo creo que también aquí también ha habido una evolución en los últimos años y sigue hacia adelante. Y es que lo que realmente te funciona es que tú, sobre todo, construyas tu función, tu personalidad y tu función de forma intrínseca y no extrínseca. Es decir, las jerarquías tradicionales, como ya tengo el despacho más grande, ya tengo la cortina más gorda, ya tengo la alfombra de tal color, ya tengo 3 secretarias en vez de una, todo esto ha ido pasando ya a la historia, o va pasando a la historia, en unas organizaciones más que en otras, y lo que de verdad cuenta es el cómo tú, como tu persona, intrínsecamente, estás en cada momento llevando tu función contigo. Esto exige, lógicamente, bueno, pues cualificaciones, exige credibilidad, exige una serie de cosas, pero para mí está muy claro que toda jerarquía, toda responsabilidad jerárquica y funcional construida sobre elementos extrínsecos, antes o después fracasará. Porque el día que ya tienes un coche más pequeño, ya eres menos. El día que tienes un despacho pequeño, o incluso no lo tienes, ya eres menos. Todo esto, en el fondo, lo único es ruido a la hora de desempeñar de forma eficaz y efectiva tu función. Si te entiendo, ¿tú haces tu puesto? Totalmente. De hecho, como a mí me gusta mucho, digamos, predicar con el ejemplo, es decir, yo no soy de los que dicen haz lo que yo digo y no lo que yo hago, sino que sin hablar mucho, pues intentar demostrar cómo pueden ser las cosas, ¿no? Pues yo hoy por hoy, con la función que tengo, que es una función de relevancia y que está en el top management, no tengo despacho, realmente no tengo separaciones. Mi secretaria, la que era mi asistente, ahora se dedica a liderar para toda la organización todos nuestros programas de diversity y de inclusión y de unconscious bias. Estamos destacando como Siemens México en esto y hemos descubierto un talento ahí, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que construir sobre uno mismo y no sobre lo que te rodea, ¿no? Tener cada vez un coche más grande y un chofer y tal. Esto al final no te aporta, te crees que te aporta, pero no te aporta a tu competencia real y la confianza que la organización te pueda tener. A ver, si entiendo el concepto de walk the talk, donde dice, oye, hago lo primero, no te puedo exigir nada de lo que yo no estoy haciendo, pero ¿cómo lo transmites a que el resto de los directores hagan lo mismo? Porque probablemente a uno que otro sí Claro. les guste ese estatus. ¿Cómo lo llevas? Claro, yo creo que, a ver, tenemos que crearnos nuestras propias historias y actuar en consecuencia. Si hablamos de diversidad,
pues también tenemos que aceptarla. Es decir, yo tengo que entender que puedo tener perfectamente un buenísimo líder que le dé más importancia a estos elementos extrínsecos. Lo que sí es verdad es que se trata de crear una evolución, un desarrollo organizativo. Entonces, el crear una política en la cual diga, ahora a partir de ahora todo el mundo se queda sin coche de empresa, sería, en mi opinión, totalmente contraproducente, porque estaría en contra del entorno cultural. Además, México es un país muy grande. De Ciudad de México no es igual a Monterrey, Monterrey no es igual a Querétaro. Entonces, los temas cambian mucho. Yo soy mucho más partidario de, digamos, de gestionar por objetivos, ser flexible, trabajar por el convencimiento y las demostraciones reales. Es decir, cuando yo empecé con esto que he comentado antes del tema del despacho, pues efectivamente al principio hubo una cierta pues sorpresa en unos casos, en otros casos una cierta incomprensión, pero yo no actué en absoluto de forma agresiva con nadie, simplemente lo hice y ya. Okay. Y poco a poco lo que he visto es que varios directivos han aplicado exactamente el mismo planteamiento, pero sin que nadie les haya dicho que lo hagan. Han venido a verme, oye, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo funciona? Y fijaros que esto es algo que, si realmente aporta valor en las generaciones actuales y venideras de líderes, se va a ir imponiendo. Al final son las circunstancias. El ejemplo en el que estamos ahora, de la crisis que estamos, es lo que te impone el entorno y es el que te va formando las formas de trabajar en esas condiciones, ¿no? Y eso es lo que pasa, que hay una evolución natural. La constancia en eso y que se vaya replicando, lo que entiendo es te va a ayudar a que se permee en el resto de la organización. Yo creo que ya se está permeando. Sí que es verdad que evidentemente es necesario que haya un movimiento top-down, pero no hay que infravalorar el movimiento bottom-up. Es decir, que cuando cada vez más en las sociedades en las que nos vamos moviendo, movimientos bottom-up, de redes sociales, en este caso internas en la empresa, el estar continuamente pulsando la opinión de tu gente, el ver en qué dirección hay determinadas corrientes de pensamiento que puedan ayudar. Todo esto, por ejemplo, en el tema de diversidad y de inclusión y de igualdad de género, pues está funcionando muy bien. O sea, no todo tiene que ser... Tú puedes tener un top management que no esté del todo convencido de que esto sea eficaz, pero si el grueso de la población de la empresa empieza a estar convencido, pues oye, ya te están preparando el camino y encima sin ningún tipo de necesidad de jerarquización. Ok. Futuro de RH. ¿Cómo lo ves? Ahora sí, respondiendo a la pregunta del programa, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue en RH? Bueno, para mí, después de tantos años de recursos humanos y de cómo voy viendo que se va desarrollando, siempre hago la observación, o sea, retrovisor y hacia adelante, yo creo que recursos humanos cada vez más es una función crucial, tan crucial que yo estoy viendo también algunas empresas en las cuales se está reduciendo su ámbito de responsabilidad, se está instrumentalizando más, se está rutinizando más, porque la función de mayor valor añadido de recursos humanos se la están de alguna manera volviendo a adjudicar en algunos casos los propios general managers y los CEOs. Y me parece muy bien porque la función de recursos humanos es, en mi opinión, la función más compleja, que además tiene un impacto inmenso y en cambio no medible económicamente, contablemente, en el éxito de la organización. Entonces, si me preguntas a mí, el futuro del rol recursos humanos, sin ninguna cuestión, sin ninguna pregunta, es crucial para el futuro de una organización y para el éxito de una organización. Otra pregunta es cómo se haga y quién lo haga. Okay. No estoy hablando del departamento, estoy hablando del rol de recursos humanos. Ya. ¿Me explico? ¿Enfocado en organización y en gente? Pues mira, enfocado en organización y en gente, para mí, la función de recursos humanos ya localizada en la función y en un departamento, por decirlo así, tendrá el éxito en función de la confianza, competencia, respeto que sus componentes tengan con los demás colaboradores. Para no ser obvios, ¿cómo se gana ese respeto? Digo, porque ya se acabó la época con te nombro director y te doy la varita mágica, tienes todo el poder, ya se acabó esa época. ¿Cómo te ganas la confianza y el respeto?
Pues mira, yo creo que la confianza, el respeto, primero tiene que haber una base inicial, es decir, tienes que tener una base sobre la que construir. No una persona que entra por la puerta y dice, hola, soy tu persona de confianza. Pues no lo vas a tener. Es decir, necesitamos, lógicamente, una determinada cualificación. Eso, sin ninguna duda, es así. Lo que pasa es que la cualificación, ya sea de tipo económico, psicológico, jurídico, como queramos, seguramente es una componente necesaria, pero clarísimamente no suficiente. Es decir, adicionalmente a esta, porque con la competencia solo no lo vas a conseguir. Lo que de verdad hace la diferencia, en mi opinión, es, para crear esa confianza, es que, ahora si hablamos, por ejemplo, del responsable de recursos humanos, que desarrolles una relación personal con los líderes del negocio de tal manera que sobre esa competencia básica demuestres tu capacidad de gestionar, tu capacidad de empatía, tu capacidad de solucionar también problemas y temas muy íntimos, muy individuales de esos líderes, y que te vean como un partner que no solamente atiende al negocio de forma fría, sino que con una componente humana y personal también les va a atender en cualquier tema que pueda surgir tanto al líder como a su gente en temas personal. Y hablo siempre de temas empresariales, no se me entienda mal, pero sí que esa confianza se crea con el día a día, también el director, el responsable de recursos humanos tomando riesgos personales a veces por defender estos temas. O sea, es un día a día que se va generando, como siempre se dice también, y es verdad, la confianza es súper difícil de ganar y muy fácil de perder. Por lo tanto, también es algo que hay que continuamente estar fomentando, ¿no? Ahora, por hacer un resumen, si quieres, bueno, pues la confianza se gana aportando conocimientos, mostrando que sabes de lo que hablas y luego también demostrando que personalmente estás implicado en las soluciones que propones. Nos comentaba Edmundo, del director de recursos humanos de Farmacias del Ahorro, dice: Carlos, pero es muy importante que la persona de RH entiendan, comprendan y tengan muy claro todo el concepto del negocio, finanzas, movimientos, logísticas y demás. Sí. Entiendo que aportas o apoyas esa misma noción. Totalmente. Y esto para mí entraba dentro de la categoría de conocimientos técnicos, de competencias técnicas. Okay. Evidentemente es muy complicado si estoy liderando los recursos humanos de una compañía y no sé, cómo funciona su cadena de valor, qué tipos, job families, qué situaciones. O sea, no solamente ya es el negocio desde el punto de vista técnico, qué se produce, qué se desarrolla, produce y vende, cómo se gestiona, en cuanto a lo que tú comentabas, pues qué hace el departamento de contabilidad, el de IT, el de fabricación, el de desarrollo, el de investigación, sino que luego también hay que entender cuáles son las situaciones puntuales en cada momento, porque no olvidemos de que esto muchas veces tendemos a pensar que el mundo es, digamos, continuo y plano en el tiempo. El mundo está vivo, cambia cada momento. Entonces tengo que saber también cuál es la situación de cada uno de los negocios. En un negocio estoy expandiendo, en otro negocio estoy reduciéndome, en otro negocio tengo que hacer una catarsis y me tengo que reinventar porque me he quedado sin mercado. Pero no ya por culpa de nadie, sino porque el mercado cambia, Claro. cambian los niveles tecnológicos. O sea, yo creo que es conocimiento del negocio, pero desde todos sus ángulos. La parte tecnológica, pero también la parte conceptual y situacional, digamos. Esto nos lleva a que RH tiene que estar trabajando de la mano con el CEO, con el CFO. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cuando dices RH, entiendo que en este caso te refieres al director de recursos Sí, humanos, porque yo entiendo que recursos humanos como unidad debe de estar intrínsecamente unida con lo que es la población de la compañía. Naturalmente, el director de recursos humanos tiene que estar en un muy alto nivel de confianza del CEO, del CFO, de la primera línea de management, pero también tiene que ser suficientemente consistente, resiliente y consistente para que los empleados de la compañía en su totalidad valoren a esta persona en su integridad, en su honestidad y en su competencia. Totalmente de acuerdo. Deberíamos de estarle... Para esto, si me permites, Sí, por favor.
Perdón. Dale, 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 dale. No, que decía que para esto, si me permites, no se trata de demostrarle a la gente lo listo que eres y lo mucho que sabes. Se trata de empatizar, de darnos cuenta que entre todos tenemos que conseguir los objetivos y que todos somos necesarios. Esta versión antigua que había de decir, oye, pues ten cuidado lo que me pides porque aquí nadie es imprescindible. En las nuevas organizaciones tenemos que entender y hacernos entender mutuamente que todos somos imprescindibles. Nadie es prescindible porque, aunque si tú te marchas de la organización, tú te has marchado, vendrá otra persona que hará algo parecido a lo que tú haces, pero nadie podrá hacer exactamente lo mismo que tú. Por eso es importante que entendamos que las organizaciones están compuestas por personas, no por puestos. Esto es algo que para mí es crucial de cara al futuro. Entiendo que eso lo traducimos en bajarle unas 2 rayitas a la arrogancia y tener un equilibrio entre tus deberes y que no se malinterprete la palabra poder o tu jerarquía que tienes. Yo lo tengo esto absolutamente claro, es decir, mi puesto es un puesto de servir a los demás, Ok, y cualquier demostración de poder, en mi opinión, está totalmente sobrada. O sea, totalmente de acuerdo. no- es totalmente tóxica. Hablabas hace rato sobre las personas y las casillas o cómo lo pondrías. ¿Cómo relacionas eso con una descripción de puesto, una descripción de funciones? La persona es y hablamos también de cada quien hace el puesto como él quiere bajo ciertas responsabilidades. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí. No, yo creo que aquí también, como comentaba antes, hay una evolución. Y el símil que muchas veces pues comento, o sea, anteriormente las organizaciones pues las veíamos, y muchas todavía se ven así, como muchos cuadraditos que son las funciones en un organigrama, ¿no? Entonces, cuando un cuadradito se me queda vacío por alguna razón, pues entonces voy al mercado y entonces publico una vacante, busco aquel candidato o candidata que más se acerque a la forma de ese cuadradito. Entonces, claro, como nunca lo encuentro, porque el cuadradito es cuadradito y la persona que más se acerca pues es una especie de elipse, pues entonces... ¿me seguís oyendo? Sí, ¿verdad? Sí, 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 no, Sí. no, estoy fascinado, sigue. Que me aparecía una señal en el monitor de que estaba inestable. Entonces, es una elipse, pues entonces agarro un martillo y me dedico a darle golpes a esa elipse hasta que he conseguido que encaje lo más perfectamente posible en ese cuadradito, es decir, que todo lo que se queda por fuera, al final, a base de martillazo lo voy cortando, y bueno, y los trocitos que me quedan sin rellenar del cuadrito, pues le meto un poco de plastilina por aquí y por allá, para que intente que aquello se parezca lo más posible a un cuadrado. Esto ha evolucionado muchísimo. Las organizaciones de éxito lo que buscan es objetivo, idea, creatividad, adaptabilidad, idea de negocio, disrupción. Yo lo que busco es una persona que dentro de una responsabilidad sea capaz de conformar con su persona ese futuro de la organización. Por lo tanto, pues yo digo lo de que las organizaciones cada vez más están compuestas por personas más que por cuadraditos, ¿no? Ya sé que es una idea un poco utópica, pero no tengo ninguna duda de que vamos hacia ahí. Y una muestra está siendo esta época. Ahora mismo la mayoría de las organizaciones, muchísimos puestos estamos trabajando remoto. Ahí el cuadradito, la vigilancia tradicional de vas a trabajar, sales de trabajar, a qué hora entras, a qué hora sales. Todo esto se ha dinamitado en cuestión de semanas. Entonces, ahora mismo estamos trabajando por personas, por responsabilidad, por profesionalidad, por conseguir unos objetivos. Y esto es lo que al final va a determinar cada vez más el éxito de una organización. Me quedo pensando, digo, totalmente de acuerdo con lo que dices y regreso al punto de la función de RH con la parte del conocimiento del negocio. ¿Qué tan viable o qué tan recomendable es alguien que quiere ser director de RH que venga de un área diferente, que tenga un estudio de ingeniería, que venga de supply, que venga de ventas, que venga de marketing, que venga de finanzas y venga a aportar todo ese know-how a una parte de RH? ¿Lo ves viable? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues como te puedes imaginar, como os podéis imaginar, pues he vivido ya muchas situaciones de diferentes tipos, ¿no? Entonces, la rotación interdivisional o interdisciplinar creo que es algo muy deseable, porque no hay nada mejor que en una función, para desempeñar una función y más de este tipo tan horizontal de forma exitosa, pues conozcas también otras. Yo te diría que sí,
es muy importante esa osmosis, a la vez que también es importante no caer en la trampa de que, bueno, RH lo hace cualquiera. Creo que hay que entender en qué nivel estamos de la organización, en qué nivel estamos de la responsabilidad y función, y siempre asegurar que la persona que asume una función de responsabilidad lo asume desde la consciencia de cuál es el objetivo último de para qué está. De ahí volvemos otra vez a lo del poder. Es decir, que si yo asumo una función de este tipo para por fin tener más poder, probablemente pues antes o después fracase la organización o fracase yo, ¿no? Tenemos que verlo como tengo la oportunidad de servir a más gente de una manera más eficaz y más eficiente. Creo que la competencia básica en una función de dirección de recursos humanos es, como decía antes, la honestidad, la modestia, es decir, la humildad, el servicio a los demás, la determinación, la integridad. Todo esto sí, hay que tener lógicamente unos conocimientos mínimos, pero estoy totalmente de acuerdo y de hecho ya lo he vivido varias veces, que tengamos rotaciones del negocio o de otras funciones hacia recursos humanos y de recursos humanos hacia los negocios. En mi experiencia personal, hasta ahora los puestos que mayormente han asumido personas que han salido de recursos humanos de diferentes funciones de responsabilidad, pues han sido funciones de CFO, a funciones de CEO, algunas funciones de Business Unit Manager, básicamente. También algunas funciones de financieras, aparte de CFO, también de Finance Head, de algún negocio. Esto es un poco la experiencia que hasta ahora tengo. Y hacia recursos humanos, pues también muy variopinta, desde colegas de legal, de la función legal, hasta también responsables de negocio, responsables financieros. O sea, esa osmosis es buena, pero siempre teniendo claro que es necesaria unas competencias para asumir el puesto. ¿Todos los puestos en la empresa tienen algo de RH? O sea, no importa el área donde estés, debes de tener una función o un commitment hacia el área porque al final de cuentas estás tratando con la gente, con tu equipo. ¿Lo ves de esa forma? Sí. O sea, vamos a ver. Sí, totalmente. Yo creo que esto es algo que deberíamos de tener ya todos asumidos. Otra aseveración que hago y además convencido es que el primer responsable de recursos humanos es el manager de su equipo. Eso es algo que además la experiencia lo ha venido demostrando y cada vez vamos a más. Es decir, cada vez con mayores employee self-service, manager self-service, con business intelligence y demás. No sé si me sigues oyendo. Sí, a la perfección. ¿Me seguís oyendo? Sí. Ah, vale, perdón, es que de vez en cuando me sale un mensaje de que la conexión está inestable. Bien, lo que comentaba, que realmente cada vez más se va, digamos, estableciendo más claramente esa función de recursos humanos de cada manager, porque los elementos administrativos que tradicionalmente pues eran o en papel o en procesos muy laboriosos, muy poco amigables, pues cada vez son más intuitivos, más fáciles, y lo que va quedando es tiempo para ver lo que de verdad importa, que es el trabajar con tus equipos. Y de ahí viene también que para mí el futuro de la función de RH, el mayor valor añadido que yo le veo, es la función de coaching de los equipos en la empresa. Es decir, ya no es la tramitación, la administración, el formato que hay que firmar 20 veces. Todo esto ya pasó. Cada vez más estamos en la cultura de la propiedad, cada uno es responsable de sus actos. Ejemplo claro, liquidaciones de viaje. No necesitas 4 que vigilen al vigilante del que hace la liquidación de viaje. El que tiene que hacerla bien es el que ha viajado. Y es el primer o la primera responsable de que eso esté bien. Y luego, pues, el manager que lo vea, pues, si le parece coherente. Y ya, no hace falta más controles. Luego vas haciendo auditorías de vez en cuando, pero no necesitas un aparato que se autoadministra a la perfección con 24 firmas y que eso tradicionalmente estaba en RH. Todo esto ya pasó a la historia y ya a lo que hay que ir mucho más es hacia, digamos, una función de valor añadido a través del coaching, de la orientación, en la gestión de equipos, en la solución de conflictos, en que realmente pues haya una mentalidad de desarrollo continuo en una organización, de abrazar las oportunidades, de perder el miedo a la pérdida del status quo,
en fin, el crear una dinámica en la organización. Ahí, recursos humanos como catalizador, como coach, es donde realmente más valor aporta, ¿no? Y esto vale para cualquier situación, desde el individuo que necesita una ayuda para ver cómo se puede desarrollar una orientación, hasta el CEO que tiene que acometer un proyecto de reinvención de la compañía. Cada cosa a su nivel, ¿no? Pero para mí, fíjate, creo que cada vez más lo tengo claro, que ese es el principal valor añadido de recursos humanos en el futuro. Me encanta, me encanta. Para la gente que, digo, a través de tus 42, casi 43 años en Siemens, has pasado por países, puestos, áreas y N cantidades de proyectos. Como recomendaciones al auditorio, ¿cuál es el ABC que sigues tan pronto llegas a un nuevo reto? Bueno, pues el ABC, lo primero, mira, ahora lo tengo reciente porque en el 18, a finales del 18, pues comencé esta nueva asignatura en México. Lo primero que hay que hacer es ser humilde, honesto, íntegro, modesto y escuchar, aprender. Las primeras cosas que le dije a mi equipo cuando llegué es, mirar, tener en cuenta, para que me vayáis conociendo, que haga lo que haga, por mucho que lo intente, siempre voy a ser un mucho peor mexicano que vosotros. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es aprender a escuchar. No tengo ni idea de las relaciones laborales en México, no tengo ni idea de la cultura, de lo que nos mueve, de cuáles son los retos que nos encontramos en nuestras diferentes fases de la vida, los retos del país. O sea, lo que puedo saber es lo que haya leído, pero de ahí a vivirlo no hay comparación. Luego, entonces, mi consejo es, primero, a donde vayas, escucha, aprende, no vayas pensando que eres el que más sabes. Y luego, lo siguiente es ir convenciéndonos mutuamente de cuál es el camino a tomar. Como decía antes, no puede ser que los demás hagan lo que yo digo, porque nos vamos a pegar todos. Tenemos que encontrar juntos el camino, aportando todos lo mejor de nosotros mismos. Y para eso tienes que crear también esa confianza con el equipo. Y eso se demuestra en el día a día, se demuestra a la hora de cuando alguien se equivoca, pues en vez de echarle una bronca, pues primero entender qué ha pasado, ver cómo le puedes ayudar a esa persona a que lo haga mejor la próxima vez. El primero que te levante la voz, en vez de decirle a la calle, intentar entender por qué lo ha hecho, cuál es la situación, intentar ayudarle, y fomentar el que tu equipo te diga lo que piensa de verdad, lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, yo creo que, desde luego, llegas a un sitio, lo primero es escuchar, aprender. Lo primero que tienes que hacer, por mucho que vayas a liderar un equipo, lo primero que tienes que hacer es ser suficientemente, modesto, humilde, como para saber que primero tienes que aprender. Y luego juntos desarrollar el camino. Y una vez que tenemos un camino desarrollado conjuntamente, entonces ya irlo haciendo con disciplina, irlo haciendo con responsabilidad. Y si en el equipo, que siempre lo hay personas que unas trabajan más, otras menos, unas se sienten más parte del equipo, otras menos, pues ir intentando que todos seamos parte de lo mismo. Yo me enorgullezco de decir que desde que estoy aquí, yo del equipo no he sacado a nadie. Si alguna persona se ha marchado para desarrollarse, para cambiar, me parece súper leable y además le ha ayudado a desarrollarse. Pero yo no he dejado a nadie por el camino, ni a una sola persona. Y esto también, quieras que no, es parte de eso de demostrar el movimiento andando. Porque claro, no puedo decir somos un equipo, todos el equipo, y a la primera de cambio, el primero que no tal, pues a la calle. Esto te crea, pues que te hace no creíble, evidentemente. ¿Qué es la parte que hablamos? ¿Qué es la parte que hablamos el inicio del reskilling, del coaching, del mentoring, claro, de ir llevando al equipo? Claro, no quiero decir que uno tenga que aceptar todo, porque si preguntáis al equipo, el equipo no va a decir que yo soy un líder blando, que permito todo y que no, para nada en absoluto. Lo que pasa es que es importante que entre todos nos creemos esa responsabilidad conjunta, ¿no? Y es dejar que el elipse sea el elipse y no meterle en un cuadrado. Exactamente. Me encanta. Pero que al final el conjunto tiene que conseguir objetivos cada vez más ambiciosos si quieres seguir siendo relevante en el futuro como organización. Que es lo que hablamos al inicio de la conversión de, oye, ¿qué es, a dónde quiere llegar el equipo? Porque el equipo tan pronto esté convencido de llegar ahí, lo va a hacer. Nada más es darle las pautas del camino de cómo llegar a esos puntos. Claro. O sea, si tú planteas unos objetivos que el equipo ni entiende ni se identifica, lo único que vas a conseguir es que te obedezcan. Okay. Y como en alguna película que he visto que me llamó la atención, dice, bueno, pues que decía uno a su jefe, dice, si tú lo que quieres es mi obediencia,
esa tendrás. Y con eso ya te he dicho bastante, ¿no? Demasiado, demasiado. Eugenio, no tienes una idea la gran cantidad de consejos que nos has dado. Aprecio mucho la conversación, aprecio mucho la apertura y la forma tan sencilla que nos ponen los ejemplos de cómo ir creciendo como persona, como área. La visión que tienes, creo que mucha parte del auditorio la va a estar compartiendo y creo que hay muchas cosas que aprender aquí. Gracias por tu tiempo, Eugenio. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Creo que aquí aprendemos todos. Yo también durante este rato he aprendido preguntas, temas que hemos hablado. Cada reflexión te ayuda también a desarrollarte. Y bueno, pues quedo a vuestra disposición, encantado para compartir lo que se considere. Bueno, y felicidades por el reconocimiento global de Siemens. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que eso es merecimiento del equipo, por supuesto. Soy parte del equipo, claro, así que muchas gracias. Pero tiene que quedar claro que esto al final lo consigue un equipo, claro. Totalmente. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao. Y buen día. Hasta luego. Chao. Este programa es patrocinado por Hunter of Talent. Este programa es patrocinado por CDG Consultores. Esta fue una producción de INCU. Derechos reservados.